Se hizo un reciente descubrimiento. La prestigiosa Universidad de Harvard, conocida por ser un faro de excelencia académica, se encuentra sumergida en lo que algunos están llamando el escándalo del siglo. En los últimos 3 años se estima que casi 400 cadáveres han desaparecido de las instalaciones de su Facultad de Medicina. Estos cuerpos, que fueron donados para la investigación y el avance de la ciencia, se han evaporado sin dejar rastro, causando consternación y horror tanto dentro como fuera del campus. ¿Cómo pudo suceder algo así en una institución de tal renombre, una de las mejores del mundo? ¿Dónde están esos cuerpos? ¿Qué seguridad tienen otras universidades respecto a estos programas de donación de cuerpos? ¿Y cuál fue el destino final de estos cadáveres que fueron robados? No nos sorprende que las escuelas de medicina necesiten cadáveres. Son herramientas esenciales para el estudio de la anatomía humana. Pero ¿sabías que el 70% de los cuerpos utilizados en instituciones académicas como Harvard provienen de donaciones? Las personas en su último acto altruista deciden donar sus restos a la ciencia. Entonces, ¿por qué robarlos? Bueno, para entender esto, primero hay que echar un vistazo a las cifras. Aunque la mayoría de los cuerpos utilizados en estas instituciones provienen de donaciones, hay un déficit creciente de 5,000 cuerpos aproximadamente. Con el aumento del número de estudiantes de medicina y la demanda de cuerpos para investigación, la necesidad es cada vez mayor. Según un estudio publicado en el 2019, las escuelas de medicina en Estados Unidos requieren alrededor de 20,000 cadáveres anuales. O sea, cada año necesitan 20,000 cuerpos. Sin embargo, solo se reciben aproximadamente 15,000 donaciones al año. Ahí es donde les digo que está el déficit de 5,000 cuerpos. ¿Robar sería la solución? Parece absurdo, pero la realidad supera la ficción. Los cadáveres tienen precio y no precisamente uno bajo, amigos. Un cuerpo humano puede valer hasta $70,000 en el mercado negro, dependiendo de la condición y la finalidad para la que lo vayan a utilizar. Estamos hablando de un negocio millonario que puede ser tan lucrativo como el tráfico de drogas. Y aquí es donde entra Harvard. ¿Puede una institución tan renombrada como esta estar involucrada directa o indirectamente en este tipo de actividades? La respuesta es muy complicada. Si bien no hay pruebas directas que vinculen a la universidad con la venta de estos cadáveres, es evidente que hay una grave falla de seguridad y hay que admitirlo. Es difícil imaginar que casi 400 cadáveres simplemente desaparezcan sin que nadie se dé cuenta y que no haya rastros. El director de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard y otras 3 personas fueron acusadas de comprar y vender restos humanos robados. Supuestamente, Cedric Lodge, que es el nombre de él, director de la morgue, tomó cabeza, cerebros, piel y huesos de cadáveres donados a la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y los vendió en Internet. Según la acusación, él y su esposa Denise vendieron partes de cuerpos a compradores en Pensilvania y Massachusetts. El esquema podría haber estado funcionando desde el 2018 hasta el 2021. En estos casi 3 años, casi 4 años, 400 cuerpos fueron traficados. Algunas de las piezas incluso terminaron en tiendas de muñecas, vendiendo creaciones hechas con cráneos humanos reales. Los detalles francamente son de pesadilla, macabros. Vendieron los cerebros por $200, rostros por $600 y piel para curtir, para que hicieran manualidades con piel humana. Pero ¿qué impulsa a alguien a robar un cuerpo? Más allá del evidente atractivo financiero, existen otras razones. En algunos casos, los cadáveres son robados por individuos que buscan realizar prácticas médicas sin licencia. En otros casos se utilizan para hacer rituales o prácticas esotéricas. Sin embargo, en el caso de Harvard, la teoría más aceptada es que los cuerpos han sido vendidos en el mercado negro para suplir el déficit en otras escuelas de medicina o centros de investigación. Si bien es cierto que Harvard no es la única universidad que ha enfrentado problemas relacionados con la seguridad de los cadáveres donados, sí es la que ha recibido mayor atención mediática debido a su prestigio y reconocimiento mundial. Esta situación ha llevado a muchas personas a cuestionar la eficacia de los sistemas de seguridad y los protocolos existentes en las instituciones académicas. ¿Qué medidas están tomando otras universidades? Bueno, después del escándalo de Harvard,
Varias universidades han aumentado sus medidas de seguridad, se han implementado sistemas de identificación avanzadas como etiquetas electrónicas y monitoreo las 24 horas del día. Pero volvamos a Harvard. La pregunta del millón, ¿cómo se va a reparar ese daño? Porque seamos honestos, más allá del impacto financiero y la vergüenza pública, estamos hablando de una traición a las personas que donaron sus cuerpos con la esperanza de contribuir al avance de la ciencia. Es una deuda moral y es una deuda ética. Actualmente, la universidad ha ofrecido una compensación a las familias afectadas y ha prometido revisar y mejorar sus protocolos de seguridad. ¿Pero es suficiente una disculpa? Si son encontrados culpables, no será un pequeño golpe, será un golpe financiero muy duro y también un golpe en su prestigio. Ahora, las consecuencias legales están en marcha. 19 familias ya se han unido para demandar a la universidad. Las alegaciones son graves, con descripciones y, tienen datos muy fuertes para la demanda. Aunque Harvard ha negado estos cargos, se ha mantenido notablemente callada sobre el caso, excepto por una disculpa y condenar las acciones de Lodge como una traición aborrecible, según ellos. Y es aquí donde nos encontramos con otro interesante dato. Las donaciones de cuerpos a las instituciones médicas han disminuido un 15% a nivel nacional tras el escándalo de Harvard. Cada cadáver representa a alguien que en su último gesto quiso contribuir al avance de la medicina y la ciencia. Su memoria y su generosidad merecen ser honradas y respetadas. Pero en el caso de Harvard no fue así. Después de haber hablado sobre el perturbador escándalo de la desaparición de cadáveres en Harvard, es esencial entender que esta no es la única sombra que oscurece el panorama médico mundial. Dirijamos nuestra atención a un fenómeno igualmente alarmante, el robo de órganos y su relación con el tráfico de personas, un negocio muy lucrativo que afecta a los más vulnerables. ¿Sabías que más de 10,000 órganos son trasplantados ilegalmente cada año? Según la Organización Mundial de la Salud, ese es el número que se maneja en el mercado negro. Honestamente, creo que las cifras están muy bajas. Y eso nos lleva a una cifra más desgarradora. Por cada 5 trasplantes realizados, 1 proviene de este mercado ilegal. Pero ¿cómo es que hemos llegado a este punto? En muchos casos, los órganos provienen de personas vivas que son engañadas, amenazadas o directamente secuestradas. Hablamos de personas en situación de vulnerabilidad que son explotadas por redes criminales sin escrúpulos. Y aquí viene una cifra que te va a dejar helado. El 75% de las víctimas son mujeres y niños. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, con todos nuestros avances y tecnologías, exista un comercio tan macabro? A veces estas víctimas son engañadas con promesas de empleo en el extranjero, pero una vez que llegan a su destino, pues se encuentran atrapadas en una red de explotación que puede culminar en la extracción de sus órganos. Y si piensas que esto solo sucede en países con bajos recursos, pues están muy equivocados. Las redes de tráfico de órganos son internacionales y operan a través de las fronteras, aprovechando la desesperación de aquellos que esperan un trasplante y están dispuestos y pueden pagar cualquier precio. ¿Te has preguntado cuál es el órgano más traficado? ¿O en qué lugar del mundo es más prevalente este crimen? Bueno, según datos de la Interpol, un riñón puede alcanzar los $160,000 en el mercado negro. Órganos como el hígado y el corazón tienen también un alto valor. Van entre $100,000 y $200,000. Pero no solo es una cuestión de órganos vitales. Las córneas y otros tejidos también tienen una alta demanda. Sorprendentemente, la lista no termina ahí. Algunos informes indican que el tráfico de piel, huesos e incluso la sangre es una realidad en este oscuro mundo. Y aunque podríamos pensar que estos hechos atroces son más comunes en regiones empobrecidas o inestables, la realidad es que el tráfico de órganos es un fenómeno global. Países de Europa, Asia y América Latina han aparecido en informes relacionados con estas actividades ilícitas. En cuanto a las edades de las víctimas, la gama es amplia, pero es más común entre los 18 y 35 años, ya que los órganos de las personas en este rango de edad son generalmente más saludables y por lo tanto más deseables para los compradores. Los niños también son altamente vulnerables debido a su indefensión y a la demanda de órganos de tamaño pequeño. La desigualdad económica y la pobreza son factores claves que alimentan este mercado. ¿Por qué? Porque las personas en situaciones desesperadas se convierten en presas fáciles para los traficantes, quienes ofrecen cantidades tentadoras de dinero mientras los compradores pagan precios exorbitantes. Quienes donan sus órganos, ya sea por coacción o desesperación,
reciben una fracción mínima de esa suma, en muchos casos no más de $5,000 cuando el pago es alto. Estas personas atrapadas en la trampa de la pobreza a menudo ven la venta de un órgano como una salida, una forma de cambiar de vida o la de sus familias. Sin embargo, el resultado es a menudo más desolador de lo que podrían haber imaginado. No es solo el hecho de que estos órganos sean obtenidos de manera ilícita lo que resulta aterrador. Existe otro riesgo crucial, el aspecto médico. Al realizarse en condiciones no reguladas y en muchos casos insalubres, los trasplantes ilegales pueden conllevar graves riesgos para la salud del receptor, infecciones, complicaciones y en los peores casos la muerte. Y todos estos son riesgos asociados de procedimientos clandestinos, pero en muchos de los casos los cortes y el tratamiento que se le da a estos órganos antes de ser trasplantados dejan en evidencia el profesionalismo médico del practicante de la extracción. Este mercado negro de órganos se ha convertido en un lucrativo negocio que genera entre 840 millones y 1.7 mil millones de dólares al año. Detrás de estas cifras se encuentra un sistema de corrupción y crimen organizado que involucra a médicos expertos, porque en muchos de estos casos los cortes son cortes sumamente limpios y especiales para que el órgano funcione para la trasplantación, funcionarios de gobierno y mafias internacionales. Así que ahorita nos estamos encontrando entre dos fenómenos paralelos. Por un lado, el robo de cadáveres en instituciones educativas y por otro, el tráfico de órganos a nivel mundial. Ambos reflejan las sombras oscuras de una sociedad que en su búsqueda de avances y soluciones médicas a veces cruza límites éticos y morales. El debate es inmenso. ¿Qué medidas deben tomarse para combatir estos mercados negros? ¿Cómo podemos garantizar que los órganos utilizados en trasplantes provengan de fuentes éticas y seguras? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones médicas y educativas en garantizar la integridad y la seguridad de las donaciones? Realmente es un problema muy fuerte, muy triste, y entre más se investiga acerca del mercado negro de los órganos es más increíble, es sumamente impactante. No, eso es horrendo. Es horrendo y es algo que no se habla mucho, pero todos los días pasa y sigue pasando, y no solo es un problema en vías de desarrollo. Yo veía un reportaje hace un tiempo de una señora que se vio obligada a donar su riñón porque su marido falleció y tenía 4 hijos. Ella es de Pakistán. Y decía, no, es que tenía yo la deuda porque mi marido se murió, estuvo en el hospital y luego el funeral. No la podía yo pagar. Entonces me ofrecieron $3,000 por el riñón y la señora fue. Dice, ahora tengo un problema. No tengo pues las condiciones para hacer muchos trabajos, porque si me voy a trabajar como albañil, no puedo hacer cortes, el peso, todo, no puedo. O sea, la vida, mucha gente lo hace por la necesidad. En este caso, como la señora abusa, obviamente el mercado negro abusa de la necesidad de la señora, pero ni siquiera tienen la información de qué es lo que viene después. Ahora, la demanda, desafortunadamente, el número de niños en este mercado negro es increíble. Porque muchos de los que compran los riñones compran los de los niños, porque es un riñón más sano y el riñón se puede crecer, se puede regenerar. Y en estos casos no estamos hablando de cuerpos que se roban de la morgue, o sea, estamos hablando de niños vivos, de niños sanos. Esto es una verdadera porquería, Alba. Sí. No te explicas cómo hay gente tan mala en el mundo, de verdad. ¿Cómo puede haber tanta podredumbre por dinero? Sí, es que realmente es increíble todo lo que hay atrás de esto. Es un tema muy, yo nada más, amigos, en serio, porque es un tema tan delicado que YouTube ya saben cómo es, no se pueden tocar muchas cosas, pero es que este es un tema que está horrible, porque es increíble en cualquier parte del mundo. Las maneras que utilizan para enganchar a la gente
Son muchísimas. Sí. No, ¿Cuántas historias no hay de el que luego hasta las sacan en las películas de Hollywood? En Veracruz había unas historias que se contaban bien terribles por allá del 2009, 2010, sí, ¿te que acuerdas? Aparecían de hecho, hay unas historias muy así conocidas en México de que mucha gente aparecía en las tinas de moteles, de estos hoteles de paso, con bolsas de hielo y el corte, y un corte muy preciso. Por eso les decía, o sea, hay médicos especialistas porque son cortes muy precisos, no son médicos novatos, porque son especialistas que saben cómo extraer el órgano de manera correcta para que sirva para trasplantar. No es como cualquier corte, no es así como, perdón amigos, lo voy a decir, no es lo mismo un corte nacatero, o sea, no es cualquier corte como si fuera alguien que corta un cerdo o algo así. Sí, se le dice nacatero como cuando destazas un animal, ¿no? De carnicería, pues un corte. No es algo así, es algo muy preciso. Sí. Y luego, Alba, la cadena de que extraes el órgano a que se traslada tiene que ser rápido. O sea, son cosas que se hacen en el momento y en el momento ya casi muy cerca al hospital lo trasladan de volada, ¿no? Es terrible. Para alguien que lo necesita, ¿no? Es terrible. No, y es que algunos, como les digo, algunos son cortes muy especializados en condiciones más o menos higiénicas, porque obviamente son cosas clandestinas, y otros son cortes no tan profesionales y no en condiciones tan higiénicas, y es donde corre riesgo la vida de al que le están robando, porque se lo están robando el órgano, como al que lo va a recibir. Imagínense, un riñón en el mercado negro está aproximadamente, probablemente esté más caro, pero según datos de la Interpol, en $160,000. Y al que le pagan el riñón caro, se lo están pagando en $5,000. Sí, se lo pagan. Sí, se lo pagan. Y muchas veces ni siquiera les interesa eso. O sea, muchas veces secuestran a una persona, ni siquiera les interesa dejarlo vivo. Les sacan el riñón y lo dejan a su suerte. O sea, u órganos los vacían por completo, sí. ¿No? Pues el corazón está en $200,000. Sí, ¿cómo te quedas sin corazón, no? ¿Cómo te quedas sin corazón? Las córneas, la sangre. Entonces, mucha gente, en la desesperación de que algún familiar necesita sangre, pues paga a los donadores para que les dé sangre. Y esa es la que entra dentro de este tráfico, porque se supone que la sangre no se puede... Tú como donador no puedes recibir una remuneración económica, porque es tráfico de un órgano, o sea, tráfico de la sangre. Hay de la piel, o sea, es increíble, increíble. Pero realmente lo de los órganos, los datos que hay son realmente escalofriantes y aterradores. Sí, es demasiado. Yo creo que es como que ahora sí tocaste nada más de la encimita del tema, sí. ¿No? A lo mejor y tratarlo hasta más, ni siquiera se podría en estas plataformas. No. Y ni siquiera sabemos cuál es la información completa porque es muy difícil de que se sepa toda esta red. Además son redes súper poderosas, amigos, súper poderosas. Pero no estaría mal hacer una investigación un poco más profunda. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch y YouTube de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto y 6:45 p.m. hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo.